Buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios UNE les presenta su programa La Opinión de la UNE. Como cada semana, tratamos con ustedes temas de interés para toda la ciudadanía, especialmente para el sector empresarial. En el programa de hoy vamos a conversar con el doctor Wilfredo Ubrí Pimentel, que hoy está en calidad de invitado a este programa, donde vamos a conversar con el doctor Ubrí, que es, además de empresario, es abogado. Vamos a hablar sobre un tema nuevo que está sobre el tapete, el tema constitucional. Recuerden que tenemos una nueva constitución que entró en vigencia en el año 2010, y en esa constitución se consagra una serie de derechos, uno de los cuales es el derecho de amparo, donde cada ciudadano o cada empresa puede recurrir a la justicia cuando siente que le han violado un derecho fundamental. El doctor Ubrí nos va a hablar sobre ese tema y va a ilustrarnos sobre el tipo de recursos de amparo que existen y la posibilidad de hacer uso de ese derecho, de ese recurso, cuando un ciudadano piense que se le ha violado un derecho fundamental. Buenas tardes, doctor Ubrí, y le damos inmediatamente la palabra para que empiece a desarrollar este tema. Gracias, ingeniero, gracias por la invitación. Realmente, como usted dijo, estrenamos una constitución nueva en el 2010, y en ellas la población, aunque se ha tratado de darle información, de irle informando sobre los derechos de los ciudadanos, incluidos en dicha constitución, todavía falta mucho, porque hay muchos derechos incluidos, como se le llaman los DF, los derechos fundamentales, los cuales son de las personas. Se habla mucho de la Constitución y hay personas a veces que dicen, ya todo está constitucionalizado, pero realmente la Constitución es como la carta, se le llama la Carta Magna, es la ley de leyes, es una ley sustantiva, es donde se deben regir todas las personas que están en un país, en un estado, incluyendo los gobernantes y los gobernados. Nuestra Constitución, entre los derechos que profesa, habla del derecho de amparo. El amparo, en algunos países se les reconoce como un recurso, en nuestro país es una acción. Es una acción la cual una persona física o una persona moral la utiliza cuando uno de sus derechos fundamentales le son vulnerados. Escúcheme que lo interrumpa, doctor, pero por ejemplo, ¿cuáles son esos derechos fundamentales que el ciudadano puede argumentar para usar ese recurso, esa acción? Correcto. En la Constitución lo explican todos estos derechos. Está el derecho de propiedad, el derecho de expresión, el derecho de la vida. Esos son los derechos humanos. Pero el derecho
cuando se trata, por ejemplo, el derecho el derecho a la intimidad, cuando se trata del derecho, por ejemplo, a la intimidad y a los datos personales, ya eso se va al habeas data, que es otro derecho como el derecho de amparo, y también el habeas corpus, que tiene que ver con la libertad de las personas. Cuando una persona es apresada arbitrariamente o cuando se le ha coartado su libertad, entonces acude al derecho al habeas corpus. Por eso el derecho de amparo se dice que es una garantía que dispone una persona para ir a los tribunales cuando sus derechos le son vulnerados, exceptuando el derecho de tránsito, el cual ya tiene que ir a través del habeas corpus, o el derecho a la información, a los datos que pueden tener cualquier tribunal o cualquier institución de uno personal, entonces se va al habeas data. Este derecho, por ejemplo, es un derecho gratuito, o sea, cualquier persona puede accesar a ella, no tiene formalidad, lo que quiere decir que si a usted le es vulnerado un derecho, usted acude ante un tribunal y un juez, cualesquiera, el juez que lo va a atender y se da cuenta que su derecho le es vulnerado, ya él tiene automáticamente que apoderarse de esta demanda. O sea, no tiene formalismo. Eso lo dice la ley 137 del 2011, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de procedimientos. Muchas personas de los que nos están escuchando han oído mucho que elevaron una acción de amparo, y a veces uno si no lo busca, no lo averigua, no sabe bien qué es lo que es el derecho de amparo. Como la palabra misma lo dice, es amparo, amparar, es una sombrilla, amparar a la persona cuando sus derechos le son vulnerados, especialmente el Estado. Cuando el Estado es que le vulnera los derechos a una persona o una física o moral, acude ante el Tribunal Superior Administrativo, que es donde hay la jurisdicción para acudir ante esta acción. Si es ahora que tenemos el Tribunal Superior Electoral, entonces si tiene que ver con la Junta Central Electoral, se va ante el Tribunal Superior Electoral. Si es una persona la que ha vulnerado el derecho de la otra persona, pues entonces se va a un tribunal de primera instancia que esté más próximo a donde se ha vulnerado estos derechos. Varias personas deben haber estado, quienes quienes están usando este derecho. El Tribunal Constitucional ya ha tenido varias jurisprudencias en cuanto a este derecho, especialmente para un ejemplo, algunos policías que han sido cancelados arbitrariamente han acudido ante los tribunales para que les sean resarcidos sus derechos. Como la Jefatura Nacional de la Policía, la Jefatura de la Policía Nacional es una institución pública, pues tienen que acudir ante el Tribunal Superior Administrativo. Algunas personas, por ejemplo, en el año 2012, hubo una persona que acudió ante este tribunal porque la misma fue separada de la Policía Nacional bajo el alegato que había incurrido en una infracción penal. El Tribunal Superior Administrativo le denegó el derecho de amparo porque consideró que no se habían vulnerado ningún derecho fundamental. Él acudió entonces en revisión, porque ese es otro derecho que tiene toda persona cuando después que agota el trámite ante los tribunales ordinarios, puede acudir en revisión ante el Tribunal Constitucional. El derecho de amparo, después que uno acude al tribunal competente, puede entonces acudir en revisión ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional admitió
este recurso y consideró que sus derechos le habían sido vulnerados y ordenó mediante sentencia que fuera restablecido nueva vez en su lugar con todos los sueldos que él tenía pendiente desde el 2012, que fue cancelado hasta la época de la sentencia. Bueno, eso es muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa con el permiso de ustedes, amables televidentes, y nuevamente estaremos con ustedes conversando sobre este y otros temas cuando termine la pausa, que solamente será de unos minutos. Muchas gracias. Vamos a aprovechar la presencia del doctor Ubrí aquí. Vamos a pedirle que nos dé algún resumen ya sobre ese tema constitucional, para entonces nosotros pasar a otros temas que son también de interés para nuestra teleaudiencia. Doctor Ubrí. Sí, gracias, ingeniero. En esta sentencia que hablé, una jurisprudencia, porque realmente ya la sentencia del Tribunal Constitucional son jurisprudencias y son oponibles para todo el mundo. Son erga hom, tienen oponibilidad para todo el mundo. Lo más importante que vi en esta sentencia, ingeniero, es que la parte recurrida decía que ellos habían cancelado a este teniente debido a que apoyándose en el artículo 128 de la Constitución, que le daba facultad al Poder Ejecutivo para hacer dicha cancelación. El Tribunal Constitucional dijo en esta sentencia que la indiscrecionalidad del presidente de la República no era absoluta. La discrecionalidad. Sí, que no es absoluta. Lo que yo quiero decirle a nuestros amigos televidentes es que con el Tribunal Constitucional es un pare al poder. Realmente nadie está por encima de la ley y todos podemos acudir ante el Tribunal Constitucional, que es el que tiene la última palabra en cualquier conflicto judicial. Esperamos que esas decisiones del Tribunal Constitucional sean siempre aceptadas y cumplidas por los diferentes estamentos del Estado. Y nada, estamos aprendiendo. Esperamos que dentro de algún tiempo ya estemos acostumbrados a vivir en un Estado de Derecho. Esa es la esperanza de todos nosotros. Quisiéramos aprovechar el programa para hacer algunos comentarios sobre algunos temas que son de mucha importancia para toda nuestra ciudadanía y el sector empresarial y los ciudadanos. El tema eléctrico sigue siendo un tema de actualidad, sigue estando sobre el tapete.
Y hace unos días se habló del problema de la deuda del Estado o el sector eléctrico, que probablemente está influyendo en la mayor frecuencia de los apagones que se están presentando ahora en sectores donde no se presentaban hace mucho tiempo. Aparentemente sí hay un problema financiero que está afectando el funcionamiento del sector eléctrico, y que ese pacto eléctrico que se mencionó de ya hace unos meses, que debió concluir en este mes de junio, parece que se ha prolongado, y de seguro que tiene que ver un poco con ese problema financiero. Está pendiente también de discutir, y parece que se va a quedar para un próximo periodo de gobierno, el tema del pacto fiscal. El pacto fiscal sería un acuerdo entre los diferentes sectores del país, políticos, sociales, económicos, para hacer una reforma fiscal integral que tenga, digamos, alcance completo, que incluya la parte de ingresos y la parte de gastos. Estuve revisando un estudio que preparó el sector público, el Ministerio de Hacienda, sobre algo que ellos llaman el gasto tributario, que se refiere a los impuestos que el Estado deja de recibir como resultado de exenciones, de trato preferencial a algunos sectores, porque los impuestos, a pesar de que tienen validez nacional y general, no afectan por igual a todos los ciudadanos, ni a todas las empresas, ni a todos los productos. Entonces hicieron un estudio para determinar cuánto el Estado dejaba de recibir por esos tratamientos diferenciados que se le dan a diferentes sectores, personas o productos. Según las estimaciones que hicieron los técnicos del Estado, para el año 2014, el Estado dejó de recibir por esa razón la suma de 182.142 millones de pesos, y para el año 2015 se ha estimado que el Estado dejará de recibir por esa razón 201.751.9, o sea, millones, 201.752 millones de pesos que se estima que el Estado dejará de recibir en este año 2015 como consecuencia, como resultado de la aplicación del impuesto diferenciado, o sea, el tratamiento diferenciado para algunas personas, algunos productos o algunas empresas. Ese es un tema que debe tenerse muy presente cuando el Estado vaya a hablar de reforma y de necesidad de aumentar sus ingresos, porque cuando un impuesto no se aplica a todo el mundo por igual, existe la posibilidad de que algunos sectores, grupos o productos se aprovechen del segmento que paga menos impuestos, y de alguna manera, digamos, que puedan librarse, no evadir, sino librarse de pagar un impuesto determinado. Entonces, cuando se hable de esa reforma fiscal integral y se hable de ese pacto fiscal, en la medida de lo posible deberíamos estar hablando de reducir a la mínima expresión el trato diferenciado en cuanto a impuestos se refiere. Ese tema es muy importante, ingeniero, el pacto fiscal y sobre las exenciones, pero creo que deberíamos comenzar desde ya, porque es bastante largo, y aunque no se llegue a un acuerdo ahora, porque el próximo año ya es electoral, y estamos ahora en un año preelectoral, pero es bueno empezar desde ahora. El Estado tiene una deuda pronunciada, una deuda importante, una deuda grande, que es una bomba de tiempo, porque en algún momento habrá que pagarla, y debe preverse eso, y para evitar ese nivel de endeudamiento se requiere proceder
a una reforma para reducir gastos y aumentar ingresos. Esperamos que eso se haga, si no en este gobierno, al menos al principio del próximo gobierno. Amables televidentes, hemos llegado al final ya de su espacio, la opinión de la UNE. Solo nos resta invitarles a estar con nosotros nuevamente la próxima semana en una entrega similar. Gracias.